Sean todos ustedes bienvenidos a este Recalculando el día de hoy. Hoy en este lugar que nos dio posada en este día. Y pues agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecerles que nos ayuden a compartir y sobre todo que si les es útil, si les está ayudando, que nos hagan favor de hacernos llegar sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se están inscribiendo para ser nuestro consultante misterioso los viernes. Y pues el día de hoy, en este Recalculando, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? El agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué es el agua para cada uno de nosotros? La realidad es que toda esta historia, todo este término, ha venido desde tiempos ancestrales, cuando mucha gente prácticamente los chamanes, curaban a través del agua, a través de hacer una limpia, no solamente con la hierba, sino también con rociando el agua, rociando el alcohol, rociando este medio en donde nosotros podemos desplazar eso que nos está desincronizando, eso que nos está desequilibrando. Y entonces, ¿cómo es que funciona el agua? ¿Por qué trabaja tan bien el agua? Recientemente, en estudios realizados por el doctor Masaru Emoto, no sé si lo han visto o lo conocen, pero si no lo conocen, yo les sugiero que lo busquen. El maestro Masaru Emoto era un ingeniero que estaba encargado de identificar cómo estaban los cuerpos de agua en Japón. Y entonces a él le llamó muchísimo la atención una cuestión que él observó. La cuestión que él observó fue justamente que esa muestra de agua del mismo río en ocasiones era completamente diferente. Para poder estudiarla, no solamente le hizo análisis químicos, sino que se le ocurrió congelarla. Y congelándola, ver qué es lo que había dentro del agua. Y entonces esto lo llevó a congelar el agua, y al congelarla, estudiando los cristales que se forman de agua, que son cristales muy bonitos, él entendió que aunque viniera de la misma fuente de agua esa muestra, lo que había ocurrido con esa muestra, que era la energía que se había impregnado en ella, era lo que él estaba viendo en cuanto a la diferencia. Y entonces ahí él se dio cuenta, el maestro Masaru Emoto se dio cuenta prácticamente que el agua guarda memorias y que además vibra con la frecuencia que se le impregne o que se le acerque. Ahora, si nosotros esto lo llevamos a la constelación familiar, lo llevamos al agua, imagínense que cada uno de nosotros tenga más del 70% de conformación de agua. Y entonces desde allí, ¿qué pasa con nosotros cuando alguien nos dice una palabra, una frase, o simple y sencillamente tiene una energía distorsionada? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero esto es como cuestión de fe. Pues no tanto, porque estos estudios están demostrados por el maestro Masaru Emoto y están científicamente comprobados. Hay estudios científicos con respecto a esto. Hace poquito, en una expo a la que fui, me encontré una piedra, se llama Shungit, esta piedra. Y resulta que esta piedra está en Rusia, el yacimiento principal, y tiene la particularidad que cuando el agua se acerca a esta piedra, el agua se reconfigura, tiene una configuración diferente el agua. No tanto porque dejaría de ser agua, pero sí la armoniza, de tal manera que si bien no era un agua medicinal o un agua curativa propiamente, sí había algo que impactaba en las personas y en las cosas que tocaba esta agua. Esta agua estaba en un lago y la base del lago es esta piedra, Shungit. Y entonces empezaron a hacer estudios acerca del agua y se dieron cuenta que en realidad no era el agua, sino esta piedra y la estructura de esta piedra lo que hacía que la conformación del agua se armonizara, que fuera como más estructurada.
Y entonces resulta que los zares, cuando tenían que pelear, cuando tenían que hacer algo, metían a los jinetes y a los caballos en esta agua. Las zarinas, cuando no podían tener hijos, también las albergaban en casas o lugares cercanos a este lago y les daban a beber el agua y las bañaban en esta agua, propiciando justamente la fertilidad. Y entonces ellos ya podían tener descendientes que finalmente iban a perpetuar la línea de sucesión real. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención todo esto. Si al final de cuentas cada uno de nosotros está formado del 70% de agua, cuando alguien nos dice una frase, una palabra, o bien tiene un pensamiento, invariablemente nos vamos a sentir invadidos por ese pensamiento y también por esa palabra. Muchos de nosotros, en un momento de enojo, muchas veces insultamos, contestamos mal, hacemos circo, maroma y teatro contra otras personas. Pero en este enojo, en esta rabia, en esta explosión, en esta crisis, muchas veces llegamos a lastimar a las personas, y no solamente a las personas cercanas, sino a las personas que están cerca de nosotros, aunque no les digamos nada, aunque solamente sea nuestro pensamiento, nuestra vibración y el agua que llevamos dentro hace una reacción que finalmente se manifiesta en nuestra emoción, en nuestro pensamiento, en nuestros músculos, en nuestro rostro y por supuesto en la forma como nos expresamos, como hablamos y cómo estamos en contacto con el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando llevo el agua a una constelación familiar? La constelación nace precisamente de manera fortuita. El maestro Juan Carlos Arias, formado como constelador con el maestro Bert Hellinger, trabajando en un tema, llega a su casa. Él vivía en Venezuela y estando en su casa sacan a los hijos del agua y se quedan los juguetes de los hijos en el campo del agua, en una alberca. Y resulta que sin que haya viento y sin que haya corrientes de agua, los objetos empiezan a tomar posiciones ponderadas, de tal manera que el maestro se da cuenta que lo que estaba viendo ahí era la representación de una constelación familiar. Y entonces esta constelación familiar él había vivido recientemente, y entonces es así como él se da cuenta que el campo del agua también puede recibir el campo morfogenético del sistema familiar. ¿De qué dependía? Pues de la mirada del constelador. Y entonces allí es como se empiezan a mover los objetos, que en ese momento eran juguetes. Posteriormente empiezan a hacer pruebas, de tal manera que llegamos hasta lo que hoy tenemos como la metodología de las constelaciones familiares en el agua, que es un campo de agua que representa el campo morfogenético del consultante, y a través de una metodología estructurada vamos a llevar la energía del consultante al campo del agua, y a partir de ahí va a empezar esa resonancia morfogenética del consultante, el campo del agua y el constelador. A mí me llamó mucho la atención cuando yo me formé como constelador familiar en el agua, que cuando estábamos haciendo prácticas la maestra nos puso en equipos de 2 personas. Y entonces en algún momento la persona que está al lado del que estaba constelando, que era una práctica, el que estaba como asistente, de pronto podía sugerir cosas, pero no podía decirlo. Quien llevaba la constelación, el practicante que estaba llevando la constelación, era quien tenía que decir la frase. Si bien escuchaba al asistente, era quien tenía que llevar la frase. De aquí que nosotros nos diéramos cuenta que cuando estamos nosotros manejando, liderando y dirigiendo la constelación, nosotros también entramos al campo del consultante, resonando con su energía y mirando lo que está ocurriendo en el agua. Obviamente nuestra formación nos permite traducir lo que está pasando en el agua con respecto a la energía del consultante, la energía del aspecto que estamos poniendo en el agua, que estamos llevando al agua, y por supuesto el enredo que hay allá dentro de estas energías. Nosotros cuando llevamos una constelación familiar lo que estamos llevando es el campo
familiar. Estamos llevando toda esa alma profunda del sistema familiar, lo estamos poniendo en el agua. Y a partir de ahí, con los movimientos que hacen las figuras en el agua, estamos resignificando. Porque algo sumamente importante es, el mundo del consultante cambia porque la mirada del consultante cambia a través de lo que ve en el agua. Y de aquí que el agua, además de todo, como guarda las memorias tanto del sistema familiar como del consultante, ocurren varios fenómenos. El primero es que al consultante le permite mirar todo aquello que está sucediendo. Y eran cosas que él jamás se hubiera imaginado, porque como es el alma profunda del sistema familiar, quizá yo tengo una muy buena relación con mamá, pero al mismo tiempo, en el alma profunda, estoy enojada con mamá. O al revés, tengo una muy mala relación con mamá, o con papá, o con alguno de los aspectos que nosotros estamos llevando al agua, o alguno de los representantes, pero en el alma profunda, esa mala relación es lo que a ese ancestro lo deja en la vida. Y entonces, a través del dolor o a través del amor, nosotros nos unimos a nuestros ancestros, haciendo que se queden en la vida. Esta es la forma como trabaja el agua para el consultante. Al constelador le proporciona mucha claridad, porque al mirar lo que está ocurriendo en el agua es muy visual y además al resonar junto con el sistema familiar del consultante, nosotros también podemos sentir, porque recuerden que una constelación familiar se trata de sentir. La única manera que vamos a tener de trascender lo que está ocurriendo, por doloroso que sea, es mirar lo que es tal como es. Entonces, a lo que viene el consultante imaginen que cuando llega a una constelación familiar es como si trajera una enorme, una gran nube que no se alcanza a entender, que no se alcanza a visualizar. Y esto es lo que confunde al consultante, porque dentro de esto no logra ver en qué momento el consultante también está propiciando esta lealtad, al unirse haciendo algo que no quisiera, pero que termina haciendo. Y esto es desde el inconsciente, porque nadie se levanta un día y dice, bueno, hoy me voy a conectar con el bisabuelo que perdió todo el dinero en una juerga y que dejó a todos sus hijos y a todos los demás sin casa, sin dinero, etcétera, etcétera. No es así. La realidad es que quizá desde antes de nacer ya estaba nuestra alma conectada con ese ancestro. Y por eso también elegimos a nuestros sistemas familiares, mamá, papá, hermanos y ancestros. Y entonces cuando venimos al agua y miramos esa alma profunda del agua desde lo que está ocurriendo allí, al constelador le da claridad, resuena y va sintiendo qué es lo que está pasando. Si hay un gran dolor, si hay una gran vergüenza, qué es lo que está sucediendo, que está atorando que el amor continúe, que haya dignidad y que sobre todo haya una participación equilibrada, ecuánime del individuo en la vida, que esté en la vida. Y finalmente al ancestro o a al sistema familiar que estamos reparando, le va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. El agua también va a traer memorias que va a estar recibiendo el consultante. De pronto cosas que dice, no, pues es que de eso ni me acordaba, pero ahorita estoy cayendo en cuenta que mi mamá me contaba de su abuelito, o que mi mamá me contaba de su bisabuelo, o que mi abuelita contaba de su papá, etcétera, etcétera. Cosas que al estar en la constelación familiar van haciendo sentido y van uniendo todas estas historias con el síntoma que hoy día el consultante está viviendo. Un síntoma que puede ser algo debido a muerte o puede ser algo tan sencillo como un tema, no sé, así como de a todos lados llego tarde o cada vez que estoy cada vez que me subo al autobús acabo perdiendo el monedero o cosas así tan simples, pero que me quitan la paz, diría mi maestra, la uña enterrada.
o cosas trascendentales, vida, muerte, libertad, cosas que nosotros de pronto nos impactan y no sabemos qué hacer. Nos sentimos desolados, nos sentimos impotentes ante esta situación que generalmente viene de forma inesperada. Y entonces ahí es donde la constelación puede actuar para mover esta mirada y que aquello que el consultante veía como algo que lo colocaba en una posición de impotencia, empiece a moverse y empiece a verlo desde otro lugar, desde otro, haciendo un movimiento importante para que el temor, para que la inseguridad, para que el miedo, para que la ansiedad, para que toda esa mirada catastrófica cambie y entonces ahora sí pueda colocarse desde otro lugar, haciendo algo útil, sacando esta mirada dolorosa, esta mirada de lealtad con el ancestro para poder hacer algo diferente y abrirse a la posibilidad de un cambio. Y este cambio puede venir de manera rápida o tomarse su tiempo. Una constelación familiar, cuando yo la realizo, tiene hasta 3 meses la mayor fuerza. Prácticamente se consolida en los primeros 15 días, pero sus efectos pueden durar 3, 6 meses hasta un año, los más fuertes. Pero hay constelaciones que aún con los años vuelven a mostrarse sus efectos. Y entonces, de aquí que hay muchas metodologías, muchas, pero pocas tan efectivas y tan contundentes como la constelación familiar en el agua. Y no es porque yo la conozca, no es porque yo me haya formado en la constelación, pero aunque no fuera yo formada en esta metodología, yo le seguiría diciendo, es una de las mejores metodologías para hacer un cambio real en nuestras vidas. Algo que yo les recomendaría a todos ustedes que constelen no 1, ni 2, ni 3, muchas veces, todo el tiempo, siempre que puedan, siempre que algo se atore, relación con papá y mamá y amor propio, victimismo. Son 4 temas radicalmente determinantes para cómo miro la vida y para cómo me coloco yo en la vida. Mi buena relación con mamá me va a abrir a la prosperidad, a la buena relación de pareja, me va a abrir a la salud, a la prosperidad, ya lo dije, a la buena relación con el dinero. Y la buena relación con papá me va a dar orden, me va a dar estructura, esa fuerza necesaria para tomar con fuerza el éxito. Sobre todo, también para tomar la relación de pareja y sostenerla. Porque mamá puede darnos el permiso de hacer algo diferente, pero papá nos da todos los complementos que necesitamos para poder sostenerlo. Y entonces hay personas que inician un proyecto con éxito, pero no logran concluirlo. O les cuesta mucho trabajo sostener todo eso. Entonces esto habla de que hay un desequilibrio en la energía de papá y la energía de mamá. Por otro lado, cuando nosotros no somos capaces de mirar conectándonos con la vida, que es a través de papá y mamá, entonces vamos a estar viviendo, por ahí vi un meme que dice, perdón, dice, ¿cómo estás? Y dice, ¿cómo nací? Llorando y en contra de mi voluntad, ¿no? Y entonces, cuando vamos por la vida así, nos vamos resistiendo a todo y no hay poder humano que logre contenerlos, que logre que nosotros podamos estar disponibles y dispuestos para lo bueno y lo no tan bueno de la vida. Entonces, por eso es bien importante, sumamente importante, que nosotros constelemos estos temas. La relación con papá, la relación con mamá, la víctima, la posición de la víctima y la forma de mirarme a mí, que podría ser también una representación del amor propio. Cómo me miro y cómo estoy posicionado en la vida. Desde qué lugar estoy posicionado en la vida. ¿Ok? Muy bien. Pues ya vamos bastante adelantados de esto.
Marisol Rojas, gracias por estar aquí. Liliangi, hola, bienvenida. Eli, buenas noches, bienvenidas al equipo de Corazón Colibrí, gracias por estar aquí. A Blanca Miller también. María Guadalupe, bienvenido. Sí, es cierto, este taller que vamos a llevar a cabo el 14 y el 28 de febrero, van a ser cuatro talleres. Aquí lo que vamos a trabajar es justamente esto, la relación que tengo con respecto a cómo me miro. Y cuando yo me miro, tanto lo de afuera como lo de adentro de mí. La única posibilidad de que nosotros rompamos estas lealtades familiares es cuando yo me doy el permiso de hacerlo. Y para esto tenemos que mirar desde dónde estoy, si estoy mirando desde el miedo, si estoy mirando desde la lealtad de querer hacerlo como el ancestro lo hizo, o si estoy desde la víctima. Son 3 puntos o 3 posiciones bien complicadas y bien complejas. Cuando nosotros estamos desde la víctima, el maestro Bert Hellinger decía que es la forma más sutil de venganza. Es la forma más sutil de cobrarle a alguien lo que se adeuda. Y entonces es algo que no entendemos porque generalmente cuando una persona va en esta condición a la vida, viene desde un sistema familiar que está en esa condición en la vida. Entonces ahí nosotros lo que necesitamos hacer es visualizar desde dónde estoy y poder resignificarlo. No saben de verdad cuánta contribución da mirar desde dónde estoy. Si a lo mejor estoy en conflicto, si a lo mejor estoy en resistencia, si a lo mejor estoy desde la expiación, pagando por alguien del sistema familiar. No importa cómo estemos, lo importante es mirar lo que es tal como es para poder hacer un cambio, para poder ir a más, para poder movernos hacia un lugar y hacia un estado de mayor vibración. Ahí hace un ratito me compartieron una información que habla acerca de la pirámide del crecimiento espiritual, le llaman. Pero en realidad no es más que el camino de la constelación familiar. Desde mirar lo que es tal como es, resignificarlo, hacer conciencia de lo que está pasando, posteriormente resolverlo, hacer después de la conciencia, tomar una decisión. Y en esa en esa decisión es justamente lo que nosotros hacemos dentro de la constelación familiar. Mirar, y hay algunos, no sé si les ha pasado a los que están aquí o a los que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar, si han constelado en algún momento, si en alguna constelación, el constelador les pregunta, ¿qué quieres hacer con esto? Después de que ya miraste todo esto, después de que ya te diste cuenta de cómo estás en este enredo, en este enrocamiento, diría yo. ¿Cómo estás y qué quieres hacer con eso? Muchas veces en el agua, mientras estamos viendo todo esto y estamos dando un diagnóstico y dando la explicación de lo que el agua está transmitiendo, es suficiente para que el consultante tome conciencia y la figura se mueva y cambie de posición hacia una energía de mayor vibración, de mayor fuerza. Pero a veces sí necesitamos preguntarle al consultante, ¿qué quieres hacer con esto? Porque no podemos ir o llevar al consultante a donde todavía no está listo. Y entonces hay que preguntarle, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Cuál quieres que sea el resultado después de haber mirado todo esto? En alguna ocasión, en algún grupo de constelaciones, me tocó ver que el consultante dijo, no, así déjalo, así me quedo. Y es ese momento en donde reconocer que hasta aquí puedo, no es cuestión de juicio, es cuestión de reconocer lo que es tal como es y hasta dónde sí puedo, cuidando el consultante de sí mismo. Entonces, estas son cosas que nosotros vamos a aprender en este taller en línea para sanar nuestra autoestima
basados en el amor propio y en el reconocimiento de que merecemos, desde esas conexiones que tenemos con nuestro sistema familiar, desde todas estas historias que muchos de nosotros seguimos o nos siguen impactando en la vida. Las constelaciones familiares han venido a ser un parteaguas para todos nosotros. Recordemos que la llegada de los peninsulares a estas tierras, los despojos sufridos y sobre todo cuando se tergiversó prácticamente toda esta estructura social, convirtiéndose en algo diferente. A partir de ahí, nuestra historia ha sido una repetición de lo mismo. Y no importa si estábamos en un periodo de paz o en un periodo de conflicto, al final de cuentas siempre ha sido la misma historia. Incluso ahora hemos venido repitiendo esquemas que le pasaron al bisabuelo, que le pasaron al ancestro cuando le tocó estar en la revolución. Y todo esto nos impacta todavía al día de hoy. ¿Por qué me quedo en una empresa donde yo no puedo reconocerme suficiente, donde no puedo reconocer mis logros, donde yo no puedo reconocer mis capacidades para moverme a una empresa donde tenga un mejor trato, tenga mejores prestaciones, donde tenga un mejor salario? ¿Por qué me sigo quedando en este lugar? ¿Por qué no me creo capaz o no me considero capaz para moverme, para acreditar lo que sea que estén solicitando? Y sobre todo, ¿por qué no me considero elegible para ese empleo? ¿Por qué no me considero elegible para ese concurso? ¿Por qué no me considero elegible para que lo que yo creo, para que mis creaciones, sean físicas o sean de servicio, sean buscadas por alguien más? Sobre todo para los emprendedores, para la gente que está haciendo algo nuevo, los artistas, los atletas. Esto es crucial que lo trabajen. Entonces, este próximo taller que vamos a llevar a cabo el 14 y el 28 está enfocado precisamente en mirarnos a cada uno y resignificar lo que veo, la forma como me veo y cómo me percibo ante el mundo. Seguramente va a estar lleno de diferentes aristas, de diferentes perspectivas, pero lo más importante es que tú vas a cambiar la forma en que te miras y en cómo miras no solamente la vida, sino el día a día. Y pues bueno, esta es la forma como trabaja el agua, es la forma como nosotros nos acercamos al agua. Por ahí ya les había platicado en alguna ocasión. La vibración que nosotros tenemos impacta en nuestros órganos, en la salud, y también impacta en la forma como nos relacionamos con el mundo. Pero lo más importante es que es susceptible de cambiar. Es susceptible de que con una palabra, con una mirada, con el simple deseo de hacer un cambio, ocurre. Eso es lo bueno, porque el agua es tan flexible que toma la forma de la vasija que la contiene. Y nosotros somos 70% agua. Entonces nosotros también podemos cambiar nuestro destino, podemos cambiar nuestra historia y podemos cambiar el instante presente tal como lo percibo en este momento. Entonces, pues ahí está la invitación. Esta ha sido nuestra sesión de Recalculando, mostrando posibilidades, mostrando con esta apertura y sobre todo que existe la posibilidad de hacer algo diferente y de estar en la vida diferente. Sobre todo no desde el miedo, desde el compartir, no desde la carencia, sino desde la abundancia. Y la abundancia, todo el mundo la podemos tener desde un saludo, desde un agradecimiento. Y subirse en esa frecuencia del agradecimiento es algo que de verdad a todo el mundo le deseo. Si yo lo he podido sentir en algunas ocasiones, claro que puedo irlo buscando y propiciando en mi día a día. Pues este ha sido nuestro en vivo el día de hoy. Les agradecemos a todos por estar aquí. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, ayúdanos a compartir este en vivo. Los esperamos
vamos a tener, los talleres son exclusivos, van a ser para muy poquitas personas, porque todas las personas vamos a trabajar con el agua. Entonces, los talleres se están llenando, ya tenemos por ahí poquitos lugares. Vamos a tener un número máximo de participantes por grupo. Entonces, de verdad, los que nos conocen, los que conocen nuestro trabajo, sí les aseguro que va a ser algo completamente diferente y que el agua nos va a llevar a mirar cosas tremendamente radicales, se los prometo. Y esto diría mi maestra, te lo firmo ante notario, de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Pues ahí está. Entonces, comuníquense por favor a Corazón Colibrí para nuestro próximo taller, sanar nuestra autoestima, el amor propio, porque el mejor amor es el que tengo yo de mí para mí, y desde allí compartir con la pareja. Pues ahí está. Muchísimas gracias a todos y gracias por ayudarnos a compartir. Buenas noches y seguir siendo esa que soy al servicio de la vida. Gracias a todos.